Buenas noches ante todo, gracias señor Simón, un gusto. Hemos hablado telefónicamente, pero bueno, esto es lo más cercano que podemos por ahora presentarnos. Bueno, la verdad que me daba no sé qué empezar la charla porque estaba muy entretenido acá la movida entre los amigos y bueno, me pongo contento también que haya este ánimo a pesar de las circunstancias difíciles. La circunstancia difícil o no, no por eso va a tener que ser malo o bueno, eso va a depender de nosotros. Y bueno, gracias por la presentación, estimado señor Simón. Y quería, si me distraigo porque me están pasando como soy el anfitrión, estoy habilitando para que la gente pueda seguir entrando. Queríamos compartir justamente en esta oportunidad, como bien dijo el señor Simón, algunos conceptos, si bien la Kabbalah es muy amplia, si bien no es tema para charlar en una sola clase, a mí particularmente cuando me dedico a compartir lo que uno puede estudiar y saber, me gusta extraer la sabiduría y ver qué podemos aplicar hoy. Por eso no es una charla específicamente de Kabbalah, sino es una charla que vamos a intentar juntos conocer algo de unos conceptos básicos de Kabbalah que según tengo entendido ustedes ya han tenido algunas clases, quizás para algunos sea algo más novedoso, quizás sea algo un poquito más conocido, pero lo más importante es lo que nos vamos a llevar después. Como bien dijo el señor Simón, de la época de Mitzrayim, también vamos a hablar de ahí, de la época de David Amelech, la época de la peste negra, y cada época tuvo sus desafíos, y no estamos exentos nosotros de esto. Así que bueno, muchas gracias por permitirme este lugar al movimiento sionista renovador, y también hablando de sionismo, ya estamos ahora del festejo de Yom Yerushalayim, ya estamos terminando los preparativos para este Hag, de manera virtual obviamente, pero siempre con el corazón, y ya que hablamos de Kabbalah, no podemos dejar de mencionar Yerushalayim, que es la capital del mundo, Libo Shel Olam, está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, y bueno, justamente tiene que ver también con todo lo que es cabalístico y metafísico. Voy a compartirles una presentación que no es para la diapositiva, sino como para que sirva como guía y apoyo a lo que estamos compartiendo. Los invito a que mediante el chat, el micrófono, puedan, o levantando la mano, los que saben hacer preguntas, inquietudes, y cualquier duda que pueda surgir, les pido que por favor puedan interrumpir y de esa manera poder interactuar con ustedes. ¿Ok? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, re bien. Buenísimo. Ok, vamos entonces a proceder a compartir la pantalla con la presentación. Bueno, se fue, Susi. Ahí están viendo la diapositiva que tiene la pantalla. ¿Sí? ¿Lo están viendo bien? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Como dije antes, vamos a compartir con todos ustedes la interpretación del coronavirus según la Kabbalah. Como dije, el tema es muy amplio, no voy a agotarlo en este momento, porque se puede ver de muchas facetas, y también relacionarlo con el momento, el calendario que estamos viviendo nosotros en este momento. También tiene mucho que ver, y la Kabbalah dice mucho sobre esta época del año en la que estamos parados nosotros hoy, y eso también puede dar una herramienta para poder reflexionar acerca de todo esto. Muy bien. El coronavirus y algunos mensajes acerca de lo que hablamos de Kabbalah. ¿Sí? Humildemente creo que esta situación mundial, yo creo que hay gente que tiene en el panel, por lo que vi, gente que tiene más edad que yo, pero creo que ninguno de nosotros vivió una situación de semejante magnitud, una situación donde el mundo entero Perdón, Ralf. Susi, Miguel, Suez, Por puede favor, apagar el cierren micrófono. el micrófono la gente que no se puede escuchar, sino. Susi, Sí. Bueno, ya puse de mudo a todos. Los que quieran de alguna manera poder hablar, pueden abrir el micrófono por medio del chat. Tienen para levantar la mano y yo doy cuenta acá en el. Ahí está. Por favor, como dije antes, no me molesta el rollo, me gusta hablar con ustedes. Estamos diciendo esta situación donde todo el mundo conocido y no hay diferencia.
ni en el plano Escucho médico. entrecortado, ¿es problema mío? No se escucha, no se escucha. No se Ahora- escucha. Estoy Perdón, hablando- Raf, seguramente debe tener un celular cerca de su computadora, por eso hace eco. No estoy. Perdón, Tengo una impresora que la voy a apagar por situación de interferencia. A ver, ahí ya la desconecté, pero vos sabés, computadora no hay interferencia. Ahora está mejor. Sí, se escucha mejor. El micrófono y decime. Ningún equipo que acople. No se escucha nada. No tengo el micrófono abierto. Hola, hola. ¿Se escucha ahora que estoy hablando? Ahora sí, perfecto. Ahora Bueno. sí. Bueno, perfecto. Entonces, como iba diciendo, empiezo de vuelta con el permiso de ustedes. Esta situación que estamos viviendo es una situación totalmente neófita, no tiene antecedentes ni en el plano médico, ni en el plano político, ni en el plano social, ni en el plano educativo, y esto nos invita a inventarnos. Como la palabra inventarnos, inventar, significa la palabra inventar, está compuesta por la sílaba in, que es dentro, y ventar es ventilar, sacar hacia afuera ese potencial que nosotros tenemos y nunca lo trabajamos quizás, y de esta manera poder llevar adelante y llevarnos el aprendizaje, que es lo que más importa en toda esta situación. Entonces, como estaba diciendo, uno de los aprendizajes que ya venimos viviendo casi cumplidos más de 2 meses de esta pandemia es unas enseñanzas que muy importantes para la vida de cualquier persona, de la edad que tenga y el rol que cumpla, que es la igualdad de todos los seres humanos. Esta pandemia atacó tanto a gente rica, gente pobre, sin distinción de edades, sin distinción. Escuchas. Nada. Bueno, yo tengo el micrófono habilitado. Voy a poner un micrófono, un auricular, permiso. A ver si me escuchan mejor ahora. Ahora me escuchan un poco mejor. Sí. Ahora me escuchan mejor. Sí, mejor. Bueno. Disculpe que me están acá pidiendo personas para entrar. Entonces, tenemos que aprovechar estas situaciones para reinventarnos y también para extraer las enseñanzas que esto nos brinda, que normalmente en situaciones normales nosotros no lo haríamos, porque uno cuando está bajo presión actúa distinto. Cuando uno está en su zona de confort, obviamente nos lleva a usar los recursos conocidos, pero justamente una vez que nosotros apelamos a esos recursos que están latentes, ¿sí?, dentro nuestro, y echamos mano de ellos, la sabiduría es poder seguir usándolos el día después y de esa manera capitalizar todo lo que nos está enseñando esta experiencia tan pero tan rica. Obviamente con la lamentable pérdida de vidas y con las lamentables pérdidas que estamos padeciendo, pero de todos modos tenemos que saber extraer el aprendizaje. Creyentes, escépticos, sin distinción, vimos que somos todos iguales. Y también algo muy importante, la Torá habla mucho de esto en el libro de Barim, el último libro de la Torá, cuando la persona se cree autónoma y muchas veces o lo dice o lo demuestra con su conducta, el cogí beotse miadí, mi fuerza y el poderío de mi mano hicieron este jail, este emprendimiento. Hoy nos dimos cuenta la fragilidad que tiene nuestro conocimiento y todos nuestros avances frente a esta situación que nos está tocando vivir. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué quiere Dios de todo esto con nosotros? ¿Acaso la Torá, la Kabbalah, tiene algo para decirnos? Bueno, vamos a analizar juntos algunos conceptos de Kabbalah. Como dije al principio, yo no soy cabalista, pero tampoco soy médico, pero conozco algo de medicina. Tampoco soy economista, pero manejo una economía. Una persona que no sabe manejar puede viajar en un coche. De la misma manera, hoy en día, a partir ya del siglo pasado, está comprobado que se abrieron los manantiales de sabiduría. De hecho, esto es uno de los descubrimientos que notorio, que la Kabbalah también lo predijo, que es que al final de los días, cerca de la venida del Mashiach, que sea pronto, se van a abrir los manantiales de sabiduría. Y si nos ponemos a pensar, en los últimos 100 años hubo más inventos que en los 4.000, 5.000 años anteriores. ¿Por qué es eso? Justamente porque
tenemos acceso a varios conocimientos que antes no lo estaban. Y justamente esto la Kabbalah también lo predijo. Entonces, ¿qué es lo que la Kabbalah tiene quizás para decirnos acerca de esto? Vamos ahora sí a compartir pantalla como para poder ilustrar un poco lo que vamos a decir. Cuando nosotros estudiamos la Torá es un libro que tiene una profundidad increíble. Yo me podría sentar con mi nieto que tiene 5 años a estudiarla y así todo, él extraer una enseñanza para él y yo tengo mucho más que 5, otras enseñanzas, y la gente que tiene más edad que yo también puede extraer una enseñanza digna para él. Entonces, ¿cómo se estudia la Torá? Existe lo que se llama el Pardés. Pardés en hebreo es un campo de árboles frutales, justamente así es la Torá, así como en un campo tenemos la tierra, tenemos las raíces, tenemos el tronco, tenemos los frutos, así también en la Torá tenemos varios niveles de aprendizaje. El primer nivel es el Pshat, que es la parte simple. Ahí está el acrónimo Pardés, justamente está formado por lo que representa cada nivel. El nivel más simple y elemental es el Pshat, que es la lectura del texto con su explicación y su interpretación literal, como relata la historia o indica alguno de los preceptos como la Torá es la forma de expresarse. Remes en hebreo significa insinuación, significa esas cosas que se pueden inferir a partir del estudio, análisis, comparándolo con otros textos, o también ahondando un poquito más en el significado y en el contexto de las palabras. Le sigue a este nivel un nivel superior, ¿sí?, más profundo, que es el Derash. El Derash viene la palabra Derashá, que es analizar, exégesis, donde ahí ya la Torá utiliza el texto, los sabios de la Torá, mejor dicho, y la Torá misma se autoexplica utilizando el texto de una manera más explicativa, más abarcativa, sacando conclusiones incluso para la vida diaria. Y por último, el más profundo de todos es el Sod. La palabra Sod en hebreo significa secreto, justamente la parte más secreta de la Torá. Y es ahí donde está instalado la Kabbalah. La Kabbalah forma parte del Sod, forma parte de la parte más oculta de la Torá, justamente por eso la restricción para abordar a él, de la misma manera que cuando una persona quiere tener una profesión y estar habilitado para utilizarla, tiene que pasar por el ciclo primario, el secundario, el terciario, incluso posgrados, y ahí lo habilitan para poder tener acceso a la Kabbalah de una manera efectiva y que no sea peligrosa, porque la Kabbalah es como la energía nuclear. Si no se utiliza bien, Dios no permita provocar cosas desagradables. Pero cuando está bien utilizada, ¿sí?, la misma energía nuclear que provocó Hiroshima puede provocar una resonancia magnética nuclear y demás cosas que de esa manera podemos favorecer nuestra vida y demás. Lo mismo con la Kabbalah. Por eso muchas veces se dictan cursos de Kabbalah, pero justamente tenemos que saber que hay que tener una preparación. No es como para hacer una degustación, sino que justamente es para profundizar. Continuamos. Para poder ejemplificar un poquito lo que voy a explicar y dónde funciona la Kabbalah, vamos a entender esto que no es un ejemplo, sino es una lección. No soy profesor de física, pero todos los que estudiamos a un nivel de estudio vamos a entender lo que vamos a explicar acá. Tengo 2 personas que están esperando para entrar, ahí ya los habilité. Entonces, para la presentación. Bueno, entonces, la Kabbalah nos dice que el mundo... Alguien que pague, pues, perdón porque se acopla. Ahí está. Ahí decimos a todos. De vuelta, los que tengan alguna pregunta pueden hacerlo por medio del chat o abriendo el micrófono sin ningún problema. La Kabbalah nos dice que el mundo en esencia es espiritual y en apariencia es material. Este argumento, que ya la Kabbalah lo viene diciendo desde el principio, recordemos que la Kabbalah, como su palabra lo dice, ¿quién se anima a decirme qué significa la palabra Kabbalah literal? ¿Puede abrir el micrófono y opinar, por favor? Recepción. Muy bien, muy bien. ¿Quién tuvo el gusto de interactuar recién? Mónica. Muy bien, Mónica. Como me dijo Mónica, la palabra Kabbalah viene de recepción. Así empieza la Mishnah en Pirkei Avot. Viene del infinitivo lekabel, que es recibir. Muy bien. Mi mekabel, mi shemachzir. Muy bien. Mekabel, como estoy diciendo, Kabbalah Shabbat también.
muchos se equivocan y dicen Kalabat Shabbat, pero es Kabbalah Shabbat, de recibir el Shabbat. Entonces, la Kabbalah es lo que se recibió, es parte de la Torah oral, así como la Mishnah, el Talmud y todos los comentarios agádicos de la Torah. El Zohar y la Kabbalah, perdón, no el Zohar, la Kabbalah se recibió juntamente con la Torah escrita. Y esos conocimientos vienen desde ese origen. Esta teoría, como estaba diciendo, parece media inverosímil cuando fue enunciada y publicada hace miles de años, al igual que Rabbi Shimon Bar Yochai cuando dijo que la Tierra era redonda, que flotaba en la nada como si fuera una pelota que giraba sobre su eje y que había varios lugares en el mundo que tenían distinta climatología, distintos horarios y nadie se caía, aludiendo ahí a la ley de gravedad que Newton la descubrió hace apenas unos siglos. Este mismo concepto parecía muy inverosímil, pero justamente gracias a las investigaciones de los últimos decenios y también con el aporte de la física cuántica, vamos a entender un poquito lo que es el átomo. Recuerden la definición que yo les di recién. La Kabbalah dice que el mundo en esencia es espiritual y en apariencia es material. Obviamente, la teoría materialista también hizo lo suyo. Uno ve, toca y ve que todo es material, lo espiritual no se ve. ¿Sí? Mucha gente dice, si Dios está, cuenta que una vez había un rabino muy inteligente cuando era pequeño, se llamaba Rabbi Natan Eifshitz, y le preguntaba a un rey, le dijo, te voy a dar una moneda de oro si me decís dónde está Dios. Y este chico muy astuto le dijo, yo te voy a dar 2 si me decís dónde no está. Aunque no lo percibamos, está. Y lo mismo con la espiritualidad. ¿Por qué menciono el átomo? Porque el átomo, ya sea para la tradicional interpretación de, no voy a entrar ahora en discusiones científicas, pues no soy científico, no solamente a modo de condimentar un poco la presentación, traigo estos conceptos, el sistema tradicional del átomo, el sistema orbital del átomo, donde dicen que el átomo no es como el dibujo tradicional que estamos acostumbrados a ver, sino que son partículas en distintos planos que van avanzando. En cualquiera de las dos opciones, nadie discute, el átomo tiene un núcleo, ese núcleo está rodeado por las moléculas que van formando o de manera orbital o de manera, según la física cuántica, en varios niveles, pero nadie discute que es más lo que no hay que lo que hay. ¿Qué quiere decir esto? La materia que nosotros tocamos como tal y que la sentimos con nuestros sentidos está compuesta por estas moléculas. Que la distancia que hay entre las órbitas y el centro es... Discúlpeme, pero son neutrones y no me acuerdo el otro, pero no son moléculas. No, por eso, perdón, de verdad, los protones, el núcleo, los protones y los electrones van dando vueltas alrededor del núcleo y van formando la materia. Evidentemente, como dije, no estoy en la física, pero los elementos son estos que mencioné, que son los que van dando movimiento y van dando consistencia a la materia. De acuerdo a la velocidad que tienen, es la dureza o la superficie más accesible, como el agua, por ejemplo, y demás. Entonces, pero de cualquier manera, cualquier materia que nosotros agarremos está compuesta por átomos, tiene más espacio vacío que espacio material. Y la ilusión óptica que nosotros vemos, y por eso el dibujo que recién ilustré y comparto con ustedes, como una hélice o un ventilador, a pesar de ser aspas separadas o alas totalmente independientes, al girar con mucha velocidad, dan la sensación de ser un plano. Así también nos pasa con la materia en este mundo. La materia en este mundo está compuesta por más vacío que por contenido. Nada más que la velocidad con la que giran da la ilusión de que es algo real. Y entonces vemos que el argumento que la Kabbalah está diciendo, que es que justamente el mundo es más espiritual que material. Entonces, justamente la Kabbalah lo que nos enseña por medio del Zohar, ahora sí, el libro que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, hace una semana recordamos su fallecimiento en el día del Lag BaOmer, nos indica, es el material de estudio justamente la parte esencial del mundo, lo que no es visible a los ojos. ¿Sí? Pero justamente no quiere decir que por no ser visible a los ojos no sea accesible y no sea real. Esto es el ejemplo que siempre me gusta traer, es cuando una persona va a un cine que tiene el efecto 3D, 3 dimensiones, y yo me acuerdo cuando fue la primera película 3D que fui a ver, que fue hace muchos años, lo primero que hicimos fue, ¿qué hace uno cuando va a un cine 3D y ve la imagen tan impresionante? Lo que todos hicimos lo mismo una vez, ¿no? Nos sacamos los anteojos para ver lo que se ve. Pero cuando uno no se pone los anteojos, se pierde todas las sensaciones que la gente está viviendo. Y piensa que el que está con lente está viviendo otra cosa, que no entiende el porqué. Justamente al no tener los anteojos adecuados
para poder interpretar los efectos hechos en la película, no va a poder disfrutar y tampoco va a entender la reacción de aquellos que sí lo tienen. De la misma manera, cuando una persona no tiene estos elementos que la Kabbalah nos brinda, no vamos a poder entender muchas de las cosas que pasan en este mundo. ¿Mm? Continuamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? También la Kabbalah habla de lo que es el Ishtasherut, el encadenamiento de los distintos mundos, de eso nos vamos a hablar ahora. El mundo de la Asiá, el mundo de la acción, que es el más accesible, estamos nosotros, el de la formación, que es el mundo de los ángeles, Beriá es el mundo de las almas, y Atzilut, el hombre Atzil es noble, que hace alusión al mismísimo mundo donde Hashem está más presente que los demás, con menos capas y mucho más perceptible. ¿Sí? Es otro de los temas que vamos a tratar en otro momento. En definitiva, la Kabbalah lo que hace es la forma que la Torah expresa el funcionamiento del mundo. Y ahí aparecen algunos términos que muchos van a conocer, que quizás los que ya estuvieron en algún curso de Kabbalah habrán escuchado, estudiado y profundizado. ¿Sí? Es decir, imagínense, siempre los meros ejemplos de ilustración, porque como dice el Maimónides, no existe nada nunca vamos a ver lo que es Dios, y vamos a saber lo que no es. ¿Sí? No tiene cuerpo, no tiene forma, no tiene partes, es único y no uno como conocemos nosotros, uno de un dos, uno que tiene varias partes, no. Sabemos lo que no es, lo que es no sabemos. Pero para tener una pequeña noción, algo similar, vamos a utilizar este ejemplo. Toda la energía que Hashem tiene en su estado natural sería imperceptible por todos nosotros. Es como que yo quiera volcar el contenido de un bidón de 50 litros en un gotero. Sería realmente imposible poder llenarlo y no va a caber ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como un embudo, tengo que contraer toda esa energía y hacerla posible. Lo mismo pasa con la energía eléctrica. Si yo enchufo directamente de la usina del Chocón un cable, seguramente que lo que enchufa ahí va a explotar. Pero justamente existen adaptadores, ¿sí? Que van yendo de mayor a menor para que esa energía sea realmente para uso doméstico y no cause ningún tipo de daño. Y ahí es donde interviene el recurso o las herramientas que la Kabbalah habla mucho de esas, que son las sefirot, ¿sí? Las famosas sefirot, ¿sí? Que son fuentes, emanaciones, hay discusiones, cuáles se cuentan, cuáles que no, pero como pueden ver, acá se puede hablar toda una vida sobre esto. Acá vemos las 10 sefirot, hay, como vamos a ver ahora, 3 sefirot superiores y 7 sefirot inferiores, y que esas sefirot son las que van de alguna manera contrayendo toda esa energía para que Dios sea perceptible en este mundo. De alguna manera son como los adaptadores para que el mundo no se arruine, digamos, y pueda realmente recibir esa energía tan omnipotente que Dios tiene para brindarnos por medio de sus sefirot. Y cada una de esas sefirot, dentro de suyas, también tiene un sistema interno de sefirot, que es lo que vamos a terminar viendo hoy. Entonces, gracias a la Kabbalah nosotros podemos entender muchos preceptos. Por ejemplo, no lo puse en esta diapositiva, pero por ejemplo, la famosa prohibición de la Torá, que no tiene un fundamento lógico de comer carne con leche. La Torá de la Kabbalah dice que la leche es blanca, representa la vida, la sangre es roja, representa lo contrario. Entonces, tienen fuerzas totalmente contradictorias. Tengo una clase que justamente después la iba a sugerir, entre otras clases más, que habla de los colores y la Kabbalah, donde ahí se habla mucho de todo esto. O por ejemplo también el tefilim, como podemos ver acá, este dibujo, estos están sacados de una revista de acupuntura oriental, que se hizo una vez una investigación, que justamente donde los puntos que la acupuntura sugiere para aumentar la sensibilidad espiritual son los puntos que coinciden con el tefilim. Entonces vemos que todos estos sentidos ocultos de las mitzvot que a una simple vista no se ve, gracias a la Kabbalah uno sí puede verlo. Y bueno, justamente muchas veces uno quiere buscar una respuesta. Un segundito. Perdón, muchas veces buscamos respuestas a estos interrogantes, como dijimos al principio, ¿qué quiere Dios con todo esto? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cómo se entiende el mundo? Y hay gente que le gusta buscar respuestas en muchos lugares. Nosotros nos vamos a basar en lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, afojba de kula va, revolver, que todo está en ella. Increíblemente, los que Baruch Hashem nos dedicamos a estudiar Torah, y justamente toda la vida es un estudio. ¿Cómo en la literatura talmúdica se denomina a los sabios, a los rabanim?
se los denomina Talmidei Jajamim. Veo que hoy tiene un muy buen nivel de hibrid. La palabra Talmid, ¿qué significa? ¿Estudiante? Estudiante, muy bien. Y la palabra, Alumno. la palabra Jajam, ¿qué significa? Sabio. Sabio. Muy bien. ¿Cómo puede ser que la Torah llame a un erudito de Torah Talmid Jajam? Alumno sabio. Si es sabio no es alumno, y si es alumno no es sabio. Justamente no. La Torah lo que nos Por las preguntas. Justamente la Torah nos enseña algo muy interesante. La Mishnah en Pirkei Avot nos enseña Eiseu Jajam Alomed Mikol Adam. La sabiduría no es una cualidad, es una actitud ante la vida, como estaban diciendo todos ustedes, es para poder justamente seguir aprendiendo, aprender de todas las personas, porque cada persona y persona tiene algo que nos puede realmente enseñar. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene la Torah para decirnos justamente acerca de estas cosas. Como estábamos diciendo, la Kabbalah nos enseña, están escribiendo por el chat, se puede ser un alumno sabio justamente, pero más que nada, gracias por el comentario oportuno, pero lo que quiero destacar es la actitud de aprendizaje que la Torah nos obliga a tener, aprender de cada cosa que nos pasa, ¿sí? Porque la vida nos da permanentemente lecciones. Y en la vida, como suelo decir muchas veces, nunca se pierde, o se gana o se aprende. La Kabbalah, una de las cosas que hace es la descripción del mundo físico y de los seres humanos, que aparentemente parecen dos enunciados totalmente diferentes, pero no es así. Vamos a ver que hay una frase que a mí me gusta mucho, que la estudié y me puse muy contento cuando estuve de paseo en Israel y la vi, que es, vamos a ver en la próxima diapositiva, perdón, acá, el ser humano es un mundo pequeño y el mundo es un hombre grande. Esta es una diapositiva, una foto que está sacada de Tzfat, de la calle de Tzfat. Cuando lo vi me emocioné porque yo ya había estudiado algunos de estos conceptos que estuve mencionando. El hombre es un mundo en pequeño y el mundo es un hombre en grande. Así traen las escrituras de Arizal, que fue uno de los grandes cabalistas de hace 500 años atrás aproximadamente, que vivió en Tzfat y está enterrado ahí, está su templo ahí. Y él decía que el hombre y el mundo tienen un paralelismo. ¿Cuál es el paralelismo? Que fueron creados de la misma base. Justamente en otra de mis conferencias, que es muy interesante, por lo menos a mí me gusta mucho compartirla porque se descubren cosas muy buenas y prácticas, es la que se llama Puliendo Diamantes, en donde hablamos de los 4 elementos fundamentales: fuego, aire, tierra y agua y tierra, que son los componentes del mundo, pero también del ser humano. ¿Dónde está en el mundo? Ya lo sabemos. ¿Dónde está en el ser humano? Es una llave muy, muy buena para poder justamente conocernos y poder mejorar nuestras cualidades. Las sefirot, estas que dijimos, no solamente están influyendo en el mundo, sino que ustedes se ponen a ver bien detenidamente, como vamos a ver en esta diapositiva, tiene una coincidencia con el ser humano. Pero antes que nada quería compartir con ustedes el significado de la palabra sefirot. En la última charla que Simón compartió con nosotros hace 15 días, que yo lo invité y compartió con otras personas también del grupo, ahí hablamos del Aleph Bet, ¿sí? De las energías de las letras. Justamente hablamos de la importancia del idioma hebreo, la Yona Kodesh, mejor dicho, que es que las palabras en hebreo está hecha por letras. Letras en hebreo se dice ot son señales. Entonces justamente cada letra tiene una señal y una energía. Por eso cuando hay 2 palabras que tienen una raíz etimológica equivalente, quiere decir que están intrínsecamente relacionadas entre ellas y hay un mensaje paralelo. La palabra sefirot se puede relacionar con 2 vocablos en hebreo. Mispar, sefer, porque la P y la F es la misma letra en hebreo. Números. ¿Por qué números? ¿Por qué la sefirot se la compara con los números? Así como con las 10 cifras que nosotros tenemos, del 0 al 9, nosotros podemos llegar a conocer y manejar todos los números. Así también, con todas las sefirot, podemos conocer todo lo que hay en toda la creación. Es como una especie de ADN. Antes de pasar a la segunda explicación, me pregunta Javier por el chat, ¿se puede estudiar Kabbalah sin saber hebreo? Como dije antes, hay niveles de conocimiento, niveles de aprendizaje y niveles de Kabbalah práctica. Obviamente que el nivel más elevado requiere un estudio del hebreo, porque justamente, como estamos diciendo, el manejo del idioma hebreo facilita mucho la asociación de palabras y de conceptos. Pero para saber conceptos de Kabbalah, como estamos haciendo ahora, hoy en día, esto no pasaba en la antigüedad. Como dije antes, esto está vaticinado ya por el Zohar,
que al final de los días va a haber una apertura, y eso lo podemos ver, porque vemos cómo las invenciones se dieron en este último siglo más que en toda la humanidad. La primera acepción de la palabra sefirá es mispar, números. Así como los números están en todas las cifras, desde 0 hasta infinito, negativo y positivo, así todas estas sefirot se pueden encontrar en toda la creación. Como dije, una especie de ADN de la creación. Pero la otra acepción es mispar, de zafir. Zafir es una piedra preciosa, es el zafiro, justamente, y por qué, cómo podemos relacionar esta sefirot con el zafiro. Justamente esta piedra preciosa, como todas las que conocemos nosotros, no están en su estado natural de esta manera, como la estamos viendo en este momento. Perdón. Ahí me adelanté antes, por eso. No están en su estado natural, sino que salen en estado bruto, y son las manos del artesano que la van convirtiendo en una piedra con todo su valor. De la misma manera, y este es un poco el punto que yo quería tocar hoy, estas sefirot, nosotros las podemos llegar a conocer, hoy vamos a hacer apenas un aprendizaje, un abordaje de lo que significa cada una de ellas, y por qué lo estoy hablando ahora, también lo voy a mencionar, vamos a poder realmente pulir nuestra personalidad, pulir nuestras cualidades. En hebreo, la palabra cualidades se dice midot, y la palabra midot también significa medidas. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros queremos tener un refinamiento espiritual, tenemos que saber que eso se hace a partir del refinamiento de las cualidades y saber qué cantidad utilizar cada una de ellas, del enojo, de la envidia, de las emociones positivas también. ¿Sí? Tampoco es bueno estar permanentemente alegre porque tiene que saber medirse, como tenía David Amelech, ese famoso anillo, y no era el de Grandona, que decía, también esto pasará, sabía medir sus emociones de alegría para que no se exacerben, y de tristeza para que que le agarre depresión. Entonces, gracias a la sefirot y el conocimiento de la Torá, nosotros podemos pulir el diamante interior que tenemos en bruto. Por eso vinimos a este mundo. ¿Cómo se dice bebé cuando venimos al mundo? ¿Cómo se dice bebé? Miren qué interesante, acá van a ver de vuelta cómo se aplica el conocimiento del idioma hebreo. Como dije, que no es necesario, pero es muy positivo saberlo porque permite este tipo de asociaciones. ¿Cómo se dice bebé en hebreo? Tinok. Muy bien. La palabra tinok, ¿quién fue? ¿Vivi? ¿Puede ser por la voz? No. No, Java. Ah, bueno, mucho gusto, Java. La vi ¿Cómo ahí, estás? ahí. Bien. La palabra tinok, si ustedes se fijan, tiene las mismas letras que la palabra tikkun. Y tikkun significa arreglo. Cada tinok, que todos nosotros, por más edad que tengamos, vinimos en el formato tinok, vinimos como bebés. ¿Por qué? Porque justamente venimos a este mundo a hacer un tikkun. ¿Qué es un tikkun? Un arreglo. Y uno podría pensar, bueno, es optativo, si puedo lo hago, si no puedo no. No, señores, las mismas letras de la palabra tinok y tikkun forman la palabra nituk. Y nituk significa desasociar, desconexión. Una persona no hace, si un tinok no hace un tikkun, automáticamente está haciendo nituk. Se estaría desconectando de su propósito y está desperdiciando esta hermosa posibilidad que Dios nos dio llamada Jaim, llamada vida. ¿Sí? Entonces, gracias a esta sefirot, nosotros vamos a poder realmente poder pulir nuestras cualidades y vamos a ver cómo, en la segunda parte de la charla, primero hacer una breve pausa para tomar un poquito de agua y escuchar algunas preguntas si ustedes realmente tienen. Escucho. Por el chat. ¿Puede Claro. ser que te refieras a contrato más que arreglo, un contrato entre dos partes? No, porque el contrato en este momento se dice, ¿quién me está hablando? Perdón. Voy a abrir acá. Fabián, mucho gusto, Fabián. Contrato se dice esquem. Esquem viene de acordar, un acuerdo. La palabra tikkun es un arreglo. En la casa se llama tikkun y también existen, en la Kabbalah existe, por ejemplo, lo que se llama tikkun klali, para arreglar ciertas transgresiones. Sí. Tikkun, sí. Para que se entienda, quiere decir reparación. Por eso, Tikkun Olam es reparar como está en condiciones. Muy bien, Beni, gracias por su aporte. Justamente lo que decimos el Anenu le Shaviach todos los días, 3 veces por día. Le Taken Olam, Bemalhut Shaddai, para poder arreglar el mundo en el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, gracias, Beni. Y pasa que en hebreo hay una riqueza verbal que no existe en otros idiomas. ¿Sí? Por ejemplo, lo comenté el otro día en una de las charlas,
para la palabra alegría en la Torá, hay más de 10 palabras que representan alegría, cosa que no pasa en otros idiomas. ¿Por qué? Porque justamente la alegría es patrimonio de aquella persona que puede descubrir la espiritualidad y todas las llaves que la Torá tiene para brindarnos en todos los planos de la vida. Cuando hablo de Torá, no hablo solamente de cosas espirituales, porque la Torá sin cosas materiales no son realizables. Si yo el kiddush del viernes lo hago con una copa de vino, y el casamiento se hace con otra persona. Si no tengo plata, no puedo darse de acá. Cuando nosotros tenemos acceso al mundo material del modo que la Torá nos indica, estamos realmente haciendo lo que dijo Beni, la reparación, el tikkun olam. Sí, gracias Beni porque me permitió ampliar un poquito eso. Bueno, entonces... ¿Puedo decir algo? Sí, Que vos dijiste de Tinok, Tikkun, sí. Tinok, también en la palabra Tinok viene Yonek, Yonek es que mama, que chupa, que absorbe, que también absorbe Yonek en la sabiduría. Por eso, sí, perfecto, lo vi en el chat y lo voy a comentar ahora. Y esto también, la verdad que hay algo que a mí me cuesta mucho, que es tratar de no abrirme de los temas, pero fíjense qué interesante, Rebeca, usted me disparó un pensamiento muy interesante, justamente la definición de las etapas de la vida. Según la Torá, nos dan unas pautas muy interesantes para poder ser efectivos en cada parte. Por ejemplo, como bien dijo Rebeca, Yonek, Tinok, viene la palabra Yonek. Yonek es porque se amamanta, es la época donde el chico absorbe todo de sus padres. ¿Qué le sigue al Tinok? Yeled. ¿Sí? Yeled es nene. La palabra Yeled, si la descomponemos, también se puede formar la palabra Leyad. Leyad significa de la mano. Entonces, cuando uno está criando hijos, lo peor que puede hacer es soltarle la mano. Es la época donde los chicos tienen que sentirse acompañados, no acompañar, tienen que sentirse acompañados. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese chico va a tener independencia y va a ir cuando tenga alguna duda o algo para compartir, va a ir con aquel que le dio la mano. Y si los padres no estuvieron ahí, fue la calle, fue otro ente, va a ser él el que le va a aconsejar y no siempre son los mejores. A Yeled le sigue el Nar. Nar viene adolescente. La palabra Nar viene del hebreo lenaer, que es sacudirse. Se sacude de los aprendizajes que recibió. Y esto pasa en todos los ambientes, en ambientes observantes y no observantes. Suele pasar que hijos de rabinos, por ejemplo, suelen buscar otra identidad dentro de la corriente religiosa, van con otro rabino porque quieren explorar, quieren realmente verificar si lo que recibe es normal. Cuando uno no sabe esto, piensa que le está pasando algo normal. No, es perfectamente normal. Después viene el Bajur. Bajur es un joven ya en las puertas de la adultez. ¿Y por qué se lo llama Bajur? Porque tiene que libjor. En hebreo libjor significa elegir. Ahí es donde tiene que elegir qué rumbo quiere darle a su vida, qué profesión, qué mujer, qué rol va a cumplir en la sociedad, qué va a elegir para sí mismo. Después viene Gibor. Si quiere Rebeca, presta atención, que yo después se lo paso por escrito. Yo después voy a poner el chat, concéntrense porque es importante todo esto. Perdón, pero veo que escribe, pero es importante, ya que me hizo las observaciones, porque me parece que es importante que siga este hilo conductor. Yo después voy a dejar mi mail en el chat para que los que me quieran consultar y enviarle este material. El Geber es el hombre, pero también hablamos de manera genérica, la mujer también es Giberet, tiene la palabra Geburá, y Geburá, que es una de las Sefirot, es valentía, porque para encarar la vida hay que animarse, no hay que vivir la vida en piloto automático. Si uno vive la vida como venga, uno puede aparecer después. No nos quejemos si aparecemos en cualquier lugar, si viajamos como pasajeros en el automóvil de la vida. Tenemos que animarnos, pasar al volante y ahí tomar las decisiones, hacer los cambios, manejar el freno y el acelerador, los impulsos y las inhibiciones que tenemos que hacer como gente adulta. Después viene la palabra zaken, que lamentablemente la palabra zaken está muy devaluada, muy devaluada. Nosotros tenemos Ateret Zekenim Benebanim Betiferet Banim Abotam, ¿sí? Una Mishnah en Pirkei Avot que hasta hace poco para mí era solamente un texto, pero ahora pasó a ser una realidad, porque dice Ateret Zekenim Benebanim. La corona de los ancianos son los hijos de los hijos. Cuando me convertí en abuelo hace un par de años, ¿sí? Ya entendí de primera persona todo esto. Betiferet Banim Abotam. Y la belleza de los hijos son los padres. Lamentablemente esto no se cumple mucho, en muchos hogares. Obviamente que para el pueblo de Israel la tercera edad es la primera porque son los que nos guían, son los que marcan la luz en el camino, y yo siempre tuve como premisa que la vida es demasiado corta para aprender todo solo, y es muy bueno usar a nuestros sekenim como faroles. La palabra seken en hebreo es un acrónimo, Zekana Jochma.
Pero cuando una persona llega a los 60 años, que así estipula la Torah, que es el rango de Zaken, ya uno se graduó de licenciado de la vida, porque la vida le enseñó muchas cosas. Pobre la persona que llega a esa edad y no tiene lo que enseñar, y no tiene lo que compartir. Y después viene, sí, después de la Sikná, viene lo que es, como la Torah lo explica, Lifne Sebatakum, delante de las canas te vas a parar, que es las personas, los ancianos mayores, donde ya la persona solamente está referente de los demás, pero ya su parte activa queda como un poco relegada. Hoy en día esa etapa está relegada para una edad mucho mayor. ¿Sí? Yo hoy tengo 52 años y me acuerdo cuando yo era chico, la gente de 52 era gente mayor, hoy veo gente de 70 que se está reinventando. Yo los domingos tengo una clase con un doctor, el doctor Well, que es una persona que tiene 72 años, que él a su vez aprende con su mentor, que es Sarral Tversky, que cumple 90 años. O Dienubum Beseba, decimos en hebreo, se están refrescando en su ancianidad, ¿sí? De Shenim Berrananim Yum, y se refrescan, ¿por qué? Porque están permanentemente, como se dijo antes, aprendiendo. Por eso justamente la Torah nos enseña cómo también educar a los hijos. Pero no me quería ir de tema, fue simplemente un ejemplo más para entender cómo la etimología solamente, sin profundizar, en 10 minutos tenemos la llave para poder liderar nuestro rol de padres de la mejor manera posible. Entonces, hasta acá la primera parte, quería escuchar algunas preguntas más y quiero seguir con la segunda parte, que es la parte que tiene que ver con el tema que nos están convocando. ¿Cualquiera puede estudiar Torah? Me pregunta Roberto Lerman. Sí, perdón, que dije el nombre, no sé si lo quería decir. Obviamente, la Torah es nuestro oxígeno. De alguna manera es, como dijo David Amelech, Lulé Torah Tohaya Shubai Az Abad Timeoni. Si no hubiera tenido la Torah, me hubiera perdido, lamentablemente, yo me hubiera echado a perder. Así dice David Amelech. Si no hubiera sido por la Torah, ¿qué hubiera sido de mí? Justamente la Torah no es solamente lo que nosotros tenemos en el Beta Knesset como el rollo que leemos justamente todos los sábados, lunes y jueves, y las fiestas, sino que también Torah se entiende toda la sabiduría, como dijimos antes, que recibimos de Matan Torah. Pregunta interesante me hacen acá, no voy a decir los nombres, pero pregunten tranquilos, perdón que yo lo publiqué recién, pero me preguntan si para antes de estudiar Kabbalah hay que estudiar Torah. Justamente, como dijimos antes, esto es como cualquier carrera universitaria, que yo no puedo pretender ser un neurocirujano si no aprobé la escuela primaria. Existen como escalafones, ¿sí? Pragmáticamente se entiende que para poder estudiar Torah, Kabbalah, hay que tener 40 años, y yo escuché una vez una explicación que hay que tener 40 años de estudio. Pero eso no significa que no podamos manejar conceptos de Kabbalah, ¿sí? Y de alguna manera apropiarnos y tratar de aplicarlo en la vida. Lo que yo recién expliqué, por ejemplo, es un concepto extraído de la Kabbalah, ¿sí? Pero es aconsejable que uno pueda estudiar Torah porque la Torah es justamente, ya que hablé de la química, me acuerdo de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, donde uno ahí veía todos los elementos, cobre, sodio, todo lo demás, ya hidrógeno, había metales, ferrosos, no ferrosos, y ahí uno aprendía la cantidad de moléculas que tenía cada uno, y a partir de ahí podía hacer las combinaciones posibles. La Torah es eso, la Torah nos dice cuál es el peso específico de cada una de las cosas, de los elementos que Dios creó. Porque, como dije recién, por la Sefirot. Mira, voy a contar una anécdota, algo que me pasó a mí, para que me pueda expresar mejor por qué es tan necesario. La pregunta acá que me hicieron me motivó para que comparta esta experiencia. Hace cosa de 10 años, cuando empecé a introducirme en el mundo de la computación, como usuario, no soy licenciado ni nada, pero me vi la necesidad para poder hacer las presentaciones, para poder hacer mis tareas, el libro que justamente mencionó anteriormente Simón. Empecé a tener mi computadora, mi ordenador personal. De ahí pasé rápidamente a la PC, porque tenía que trasladarme a la notebook, y claro, quería imprimir. Y me compré una impresora. Claro, pero nosotros los sefaradín tenemos una particularidad. Nuestros hermanos ashkenazim son mucho más ordenados, ¿sí? Y lo reconocen, es así. Nosotros los cotubres somos medios así. Entonces, ¿quién? Más o menos dicen así, a veces sí. Bueno, en mi caso, cuando compré la notebook, venía con unos CDs, ¿se acuerdan de la época de los CDs? Que decían que eran los drivers para instalar los programas. Yo los dejé por ahí, ni me acuerdo dónde los dejé. Bueno, pero el problema cuando surgió, cuando me compré la impresora, la tengo acá al lado mío. ¿Sí? Cuando me compré la impresora, instalé los drivers. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿De qué me disfrazo? No tenía tanto acceso a internet como hoy en día. Y bueno, como Cotur también, ¿qué dije? Aceptar. Y claro, maravillosamente, ¿qué pasó? La notebook
se sincronizó automáticamente con la impresora, porque hay un dato que no les dije, que es la respuesta a este interrogante. Tanto la notebook como la impresora eran de la misma marca. Y automáticamente interactuaron y se entrelazaron solas. ¿Por qué cuento este ejemplo? Porque justamente el mundo tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo no es ni Macintosh, ni Windows, ni Apple. Se llama Torah 6.613. ¿Sí? Y ese sistema operativo es el mismo que Dios nos hizo a nosotros. Es ahí donde están las Sefirot. Las Sefirot del mundo son las mismas que nosotros. El sistema operativo del mundo lo tenemos nosotros también. Por eso, cuando uno sincroniza con el mundo del modo Torah, obtiene el mayor beneficio con dos salvedades con respecto a cualquier otro sistema. Que no se arruina el mundo y no nos arruinamos nosotros. La Torah es la primera que sacó el concepto de ecología, lo tashit, no arruinar árboles, de no maltratar a los animales, de que no haya violencia familiar, solamente Shalom Bayit, y del descanso del trabajador, y de la consideración del pobre, la teoría socialista de lo que es la igualdad entre la gente, es un concepto de la Torah. Es el sistema operativo del mundo, y Hashem en su gran bondad nos los compartió a nosotros. Tengo una pregunta en el chat de, está levantando la mano, la señora Gladys, ¿sí? Habilite el micrófono, Gladys, por favor, así la puedo escuchar, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gladys del Hola. De la Sí, comunidad. Gracias por seguirnos. Gracias. Quería consultar, me preguntaba por qué tuvo tantas pruebas David Amelech, el rey David, si él estaba tan apegado a Shem y creía fervientemente en él y seguía teniendo pruebas tan difíciles. Bueno, su pregunta me encanta, y si no sería Gladys que la preguntó, no me creerían. Gladys es una señora que nos sigue en los cursos de Shabbat. Créanme que yo esa pregunta la contesto la noche de Shavuot en un curso de 3 horas hablando sobre David Amelech. David Amelech, gracias a las pruebas que tuvo, fue David Amelech, ¿sí? Por eso no quiero traerlo acá porque es un tema que da para muchos. Si ustedes quieren, está Simón ahí anotando. Pero aunque sea una pequeña respuesta. No quiero salirme del contexto de la charla. Justamente las pruebas a David lo hicieron más difíciles, ¿sí? Y el hecho de estar pegado a Hashem fue lo que lo salvó. No fue el motivo para preguntar por qué le pasó. Él mismo lo dije, como dije antes. Si yo no hubiera estado pegado a Hashem, no me hubiera salvado nada. Perdió un hijo, el hijo se lo reveló, muchas pruebas, y así todo. La diferencia es que David Amelech, le voy a contar una pequeña anécdota porque no quiero salir del tema, aunque sé que todo es aprendizaje. El Talmud cuenta que Nebuchadnezzar, por una actitud que tuvo antes de ser rey, él, gracias a esa actitud que tuvo, fue a interceptar una carta que estaba mal escrita en nombre de Dios, y él fue y actuó de esa manera, hizo un acto positivo. No quiero irme con el contexto de la Gemara porque me voy a ir del tema. Entonces, Nebuchadnezzar empezó a alabar a Dios. ¿Están escuchando bien? Empezó a alabar a Dios. Y vino un ángel y le dio una bofetada y quedó callado, quedó mudo. Entonces, preguntan a nuestros sabios, dicen, si Nebuchadnezzar hubiera terminado su alabanza, la alabanza de David Amelech hubiera quedado nula. Estamos hablando del Pérez de Teilim, ese salvavidas que nos salva en cada ocasión, y siempre tenemos un problema, y siempre que queremos agradecer, hagamos el Teilim. Lo que hubiera dicho ese rey que terminó destruyendo el Bet HaMikdash hubiera sido mucho más grande que el Teilim. Y la pregunta es, ¿por qué no cayó? Y la respuesta es que no, Dios no lo cayó. Él se cayó a sí mismo. La diferencia con David, y ahí va la respuesta para Gladys y para todos los que están escuchando, que David Amelech, después de cada cachetada que recibió, le siguió callando a Hashem. No se cayó la boca, no buscó culpable, buscó reflexión, buscó crecer, y de esa manera se dio cuenta que era algo doloroso, como nosotros, que somos padres. ¿Ustedes me creerían si yo les digo que yo pagué para que mis hijos lloren? Qué mal padre. Me faltó decir una cosa, era en el consultorio del doctor Estambulián, era para que le den una vacuna. ¿Estuve bien o estuve mal? Coincido con ustedes, todos lo hicimos y lo haríamos de vuelta. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que aprender de esa manera. No es lo ideal, pero es lo necesario. Muy bien, quiero pasar a la segunda parte de la charla. Quiero decir una pregunta más que tenga que ver con esto. La pregunta de David, yo propongo, si ustedes quieren, vamos a hacer una charla, tengo material para... No sé, Simón, cómo estamos con el tiempo. Yo no tengo ningún problema, pero quiero terminar el tema. Usted me dirá si estamos con tiempo, Simón.
Tenemos un tiempo limitado, pero un rato más tenemos. Yo calculo que en 15 minutos puedo terminar con la charla y dar lugar para las respuestas. ¿Sí? Perfecto. Sí, coincido con el comentario que me hacen acá acerca de que hay violencia de género, incluso en personas, algo que tenemos que tener en claro. Yo no soy abogado de nadie y nadie que no es como yo es fiscal, lo tengo bien claro eso. Yo también vengo de una, no soy ortodoxo de cuna, agradezco la educación que mis padres me dieron y que me acompañaron, y hoy en día mi papá, que en paz descanse, la siguió, y mi mamá hoy en día la sigue, cayó en de larga vida. Sé lo que es también tener una vida judía sin Torah, pero elegí este camino. Pero algo que quiero que me parece que vale la pena aclarar, que no confundamos al judío con los judaísmos. ¿Sí? El judaísmo dice una cosa, y el judío se comporta de otra manera. ¿Sí? Hay religiosos buenos y religiosos malos. No me gusta la palabra religioso, utilizo la palabra que se utilizó. Yo no soy religioso porque la Torah no es una religión, es una forma de vida. Coincido con ese comentario, pero no es el contexto de esta charla. Y de vuelta yo voy a dejar mi mail para consultas. Si quieren, vamos a organizar un simposio, una mesa de opinión para hablar sobre el tema de violencia familiar, que obviamente está totalmente prohibido para la Torá. El hecho de ser religioso no vale nada de eso, por el contrario. Una persona que actúa de esa manera es una persona que deja mal parado a la Torá. ¿Sí? Los ashkenazim tienen muchas frases inteligentes, y una de las que más me gustan la voy a compartir con ustedes. Si estás enojado, no dejes de hacer tefilá con el Hazán. ¿Sí? Si estás enojado con el Hazán, no dejes de hacer tefilá, perdón. Me dicen acá que empirique justamente la Kabbalah, y a eso iba Simón, por eso que voy a utilizar los últimos 15 minutos que nos quedan, por lo menos de mi parte activa, para la parte de seguir explicando la Kabbalah. Muy bien, entonces vimos que la Kabbalah estudia cómo interactúa Dios con el mundo, de una manera para hacerse perceptible por nosotros, o lo que podamos percibir. ¿Sí? Convengamos que somos seres limitados. ¿Sí? En el espacio que nosotros tenemos hay seres que no los vemos porque tenemos limitaciones visuales, espiritualmente también. Pero gracias a lo que la Kabbalah descubre, podemos nosotros interactuar con las fuerzas del universo y de esa manera utilizarlas para conectarnos con Dios y ser mejores personas. Voy a seguir compartiendo pantalla para la última parte de la charla. Estas 7 sefirot, las sefirot inferiores, ¿ven la pantalla compartida? Sí. La primera de todas, como pueden, yo voy a checar acá el monitor porque si no, no voy a poder guiarme con la charla que estoy diciendo. Las 3 superiores las voy a dejar porque es otro tema de por sí, pero las que más vienen ahora. ¿Y por qué justamente la estamos? Una conexión que yo encontré con el coronavirus, y ahora viene un poquito el puente de todo lo que estoy hablando. Yo sé que hablo rápido, pero cuando hay poco tiempo, me gusta que la gente se quede con los conceptos, y si hay preguntas que después, por favor, les voy a pedir que se conecten conmigo. La palabra sefirot, ¿no les suena a algo que estamos viviendo ahora? Nosotros estamos ahora entre Pesaj y Shavuot, y esta es la época de Sefirat HaOmer. Y no es casualidad que en Sefirat HaOmer hablemos de la Sefirot, y que justamente en Sefirat HaOmer estemos padeciendo esta plaga. No nos olvidemos que hace 2000 años, Rabbi Akiva en esta época también sufrió una pérdida irreparable. 24.000 de sus alumnos perdieron la vida. No es el motivo de esta charla, pero para que ustedes tengan idea, la Torá que tenemos hoy en día es la herencia que dejaron 5 alumnos posteriores de Rabbi Akiva. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido esa herencia multiplicada por casi muchísimas veces más? 2000 veces más. Increíble. Bueno, esta época del año justamente tiene que ver con esto, con la Sefirot, Sefirat HaOmer. ¿Por qué? Justamente, como bien dijo, por eso lo relacioné con lo que dijo Simón, cuando nosotros salimos de Mitzrayim, empezó un proceso. Nosotros tomamos 4 copas de vino, y hay una quinta copa que es la copa de Eliyahu Naví, pero la cuarta copa de vino hace referencia a la entrega de la Torá. La primera es, y te voy a sacar del sufrimiento de Mitzrayim, te voy a salvar de tu trabajo, y te voy a redimir, y después te voy a tomar para mí como pueblo. Esa última expresión de salvación se cumplió con la entrega de la Torá. Quiere decir que entre Pesaj y Shavuot hay una relación intrínseca. ¿Sí? Pesaj no termina el último día de Pesaj, sigue hasta Hag HaShavuot. Porque cuando Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai, voy a sacar al pueblo para que me sirvan a mí en este monte. O sea que Shavuot es la conclusión de Pesaj. Y estos días de tránsito no son días de espera. Por eso la fiesta se llama Shavuot. ¿Por qué se llama Shavuot? Si cuando llegamos a Shavuot ya pasaron las semanas. Y si estamos tan ansiosos para hacer la Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer, cuando alguien tiene algo lindo que va a pasar, ¿cómo hace la cuenta? ¿Progresiva o regresiva? Obviamente que la hace... A ver, yo le digo a usted, en 10 días usted viaja a Israel. ¿Mañana cuándo va a contar?
¿Hoy es un día que me dieron la noticia o faltan 9 días? Faltan 9. Faltan 9, y luego van a faltar 8. Sin embargo, acá hacemos de manera regresiva. Sin embargo, la cuenta del Omer es progresiva. Claro. ¿Por qué? Justamente por esto, porque la Sefirat Omer es una construcción. En estos días, Dios nos está invitando a nosotros que nos está invitando a nosotros que hagamos una reflexión interna propia de estos días del Omer. ¿Por qué? Porque salimos de Mitzrayim, salimos de las cosas que nos oprimen, pero para poder tener la libertad definitiva, que es justamente Matán Torah, para recibir un regalo uno tiene que hacer lo máximo posible. Y después viene el regalo, después viene Matán Torah. ¿Y cuál es el trabajo que tenemos que hacer en estos días? Justamente el número 49 que separa entre Pesaj y Shavuot no es casual. Cada semana de la Sefirá reina una de las Sefirot. Y cada día de la semana interactúa cada Sefirá con una de ellas. Por ejemplo, la primera Sefirá, que es la Sefirá del Gesed, ¿sí? Que también hace alusión a los 7 patriarcas, que los recordamos también en la fiesta de Sukkot. Gesed, pura bondad, está haciendo alusión a Abraham Avinu. Sin embargo, la bondad es solamente para aquellos que lo merecen. Por otro lado, tenemos la segunda Sefirá, es la Sefirá de Geburá, ¿sí? Que es representada por el patriarca Isaac, ¿sí? Que es la severidad y el juicio. Tiferet es el equilibrio entre la bondad y la justicia. Como pueden ver, acá en el gráfico de la Sefirot está justamente en el medio. No es casualidad que el lado derecho, Gesed y Netzach, ¿sí? Son cualidades más benevolentes, y el lado izquierdo, Geburá y Od, son cualidades un poco más estrictas, porque para la Kabbalah, todo lo que venga del lado derecho, a modo representativo, no tenemos nada contra la gente que se maneja con la mano izquierda, ni preferencia por los derechos, pero a criterio de definir la Torah de la Kabbalah, define a la derecha como lado positivo y a la izquierda como lo contrario. De hecho, lingüísticamente en Argentina, y el idioma español está bien, utiliza la misma terminología. Los coches de policía dice división siniestros. ¿Por qué? Diestra es la mano hábil y siniestra la mano inhábil, que sería la izquierda, denotada para las cosas hechas fuera de la ley. Volvemos a la Sefirot. La Sefirá del Netzach es representada por Moshe Rabenu, que es la bondad, ¿sí? Que está mezclada con la justicia estricta. Como vemos acá, Netzach está con Tiferet y Geburá está relacionada. La Sefirá de Hod, que es esplendor, hace alusión a Aarón a Cohen, ¿sí? La Sefirá de Yesod, que hace alusión a Yosef, a Sadik, que justamente todas estas Sefirot tienen, como vimos en la diapositiva anterior, una representación en el cuerpo humano. Y justamente Yesod es el Brit Milá que Yosef Azadik lo supo cuidar, inclusive en las más difíciles de las pruebas. Y la Sefirá de Malhut, por David Amelech, que representa el reinado de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Estas 10 Sefirot, como dijimos, la primera semana de la Sefirá tenemos que trabajar el amor y benevolencia. Y cada día de la semana va interactuando con las distintas amor con sabiduría, porque el que ama a alguien que no tiene que amar, después termina odiando a quien no tiene que odiar. ¿Sí? Justamente el trabajo de las cualidades autolimitantes. Por eso dije que cada día de la Sefirá, y así está impreso en los Sidurim, cada semana, que son 7, el anfitrión es una de las cualidades. Interactúa cada día con una de ellas. Por ejemplo, hoy es el día 41 del Omer, y estarían interactuando justamente la cualidad de Netzach, que es la de esta semana, con la de Yesod, con Yesod, que es la anteúltima. Vamos a ver qué representa esto. Geburá es la emoción que nos lleva a tener justicia, disciplina, restricción y temor, porque las cosas como el miedo y la restricción también son positivas si las sabemos canalizar. Una persona que no tiene miedo, una persona temeraria, es capaz de hacer cualquier barbaridad. ¿Sí? El miedo a chocar es lo que nos lleva a manejar prudentemente, el miedo a enfermarnos es el que nos lleva a cuidarnos, el pánico a enfermarnos es el que nos termina enfermando. Por eso justamente la Geburá en su medida adecuada, ¿sí? Interactuando con las demás cualidades, justamente ahí podemos realmente obtener lo positivo. El Tiferet, la belleza, la armonía y la compasión, es la tercera semana. El Netzach es representado por, como dijimos, por Moshe Rabenu, que es la persistencia, la fortaleza y la ambición. Moshe Rabenu pasó de ser de pastor de un rebaño, pastor de un pueblo, y hasta hoy en día hablamos de él como merecedor de la Torah. Torat Moshe, Od, humildad y resplendor, reflejado por Aarón a Cohen, y Yesod, cohesión y fundamento, mantenerse firme en los momentos difíciles, tal cual lo hizo Yosef. Y por último, Malhut, nobleza, soberanía y liderazgo.
Entonces, la pregunta que hicimos al principio, y dejo por un momento de compartir pantalla, ¿qué tiene que ver el coronavirus con este momento? Y yo creo que tenemos que saber leerlo. Una lectura que podemos darle, seguramente que hay mucho más para aprender. Una lectura que yo sugiero que hagamos es que cambiemos una letra y nos va a cambiar la vida. Tanto en castellano y tanto en hebreo. No preguntemos más por qué, preguntemos para qué. No digamos más lama, digamos lema. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Yo creo que la persona que puedo conectar con estos mensajes va a lograr ser más empático, va a lograr ser más comprensivo. Hoy justamente salí a dar una vuelta para guiarme un poco y en un semáforo me encontré caminando con una persona discapacitada. Oportunamente le di una acá como corresponde y le pregunté, decime, ¿la gente está más sensible? Y me dice, sí, la verdad que sí. ¿No les pasa a ustedes todo esto? ¿Por qué? Porque justamente el hecho de vernos vulnerables nos puso en nuestro lugar. Dios cerró el mundo por reparaciones. Y justamente en esta época, en la época que va desde Pesaj a Shavuot, no es casualidad. En la vida no hay casualidad, hay causalidad. Y justamente yo no soy el defensor de Dios ni tampoco su intérprete, pero los mensajes están. Los mensajes nos invitan a hacer un trabajo interno. De ninguna manera podemos ser los mismos que salgamos de la cuarentena que los que entramos. Yo lo comparo esto con Rabbi Shimon Bar Yochai. Él estuvo en la cueva y después salió y mejoró el mundo. Hizo el Zohar, que iluminó el mundo. Lo comparo también con Noah, que estuvo cerrado un año adentro, 40 días después que se destruyó, y él vio un mundo nuevo. Nosotros también tenemos que provocar que el mundo sea un mundo nuevo. Fíjense, si no, cómo el mundo mismo está cambiando. ¿Sí? De verdad, la pandemia empezó antes de Pesaj, pero a nosotros nos está tocando este momento para vivirlo. Yo lo tomo como un mensaje personal para mí y es lo que quería compartir. Independientemente o no de que haya habido pandemia, este trabajo de la Sefirot se hace todos los años. Yo particularmente, tengo un libro acá que justamente estoy compartiendo clases con mis alumnos, se llama Los 48 Caminos de la Sabiduría, que es otra forma de transitar estos días del Omer, donde cada día se mejora una cualidad. Pero yo creo que independientemente si es o no el Omer, el mensaje que ayer nos está queriendo decir es que date cuenta una vez quién tiene la corona. ¿Sí? Y a quién hay que ponerle la corona. Obviamente me está preguntando por los muertos, ¿sí? ¿Cómo se entiende esto con la bondad? La pregunta más vieja del mundo es ¿cómo se puede entender el libre albedrío con la omnipotencia y la supervisión divina? Es una de las preguntas más difíciles de contestar, pero justamente para poder contestarla hay que tener ciertos fundamentos y yo considero que es para tema de otra charla. Yo les quiero contar una metáfora. Cuando uno tiene muchas preguntas, muchas veces él mismo se pone trabas en el camino. Yo pienso que tenemos que ejercitar mucho lo que se llama emuná. Emuná no es fe. Fe es, yo tengo fe que mañana van a levantar la cuarentena, yo tengo fe que mañana va a estar lindo. Emuná viene de la palabra imun, ser fiel. Y la palabra emuná viene de la palabra imun, que es entrenamiento. La emuná se entrena. Cuando uno está, es coherente con esa fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la existencia de un Todopoderoso, fidelidad a vivir según lo que Él nos ordenó. Porque seamos sinceros, muchas veces le hacemos más caso a los médicos que al propio Hashem. No sé cuántos médicos habrá acá, pero yo por lo menos nunca le pregunté al médico por qué me dio ese remedio y por qué no otro. Rebeca es médica, doctora, ¿sí? Levantó la mano. Perfecto. Y sin embargo nos entregamos en las manos de ellos. ¿Y quién de ustedes, me imagino que habrán viajado a Israel o a otros lugares del mundo, le pidió al piloto el certificado de aviación? Ninguno. Ahí tuvimos emuná. Pasa que tener emuná Hashem muchas veces nos compromete, pero el compromiso es bueno, porque el compromiso nos hace crecer. Entonces, mi sugerencia es que utilicemos la emuná y antes de preguntar, aprendamos primero, porque vamos a entender que no todo lo que es bueno aparentemente es bueno y no todo lo que es malo, como la vacuna que un padre le da a su hijo. Son cosas dolorosas. ¿Sí? El sufrimiento, el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento no. Cuando yo perdí a mi papá hace 30 años, para mí fue una experiencia muy dolorosa. Pero gracias al acompañamiento de grandes maestros que tuve, ese sufrimiento lo convertí en energía empática para poder asistir a mucha gente que pasó por lo mismo. Y hoy en día me considero una persona que me puedo poner en los zapatos del otro. Si me preguntan si hubiera elegido eso para mí, obviamente que no. Qué mejor tener a mi papá en mi casamiento, en la primera de mis hijos, en el casamiento de mis hijos, que no puedo ser.
pero me fijé no en el sufrimiento, me fijé en la enseñanza. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene estas pautas, obviamente, no estamos haciendo apología al dolor, no somos masoquistas, la Torah quiere la felicidad, mitzvah gedolá liot besimjá. Y justamente lo que promueve la Torah, y voy a compartir con ustedes las últimas diapositivas y abro las preguntas, quiere que justamente nosotros mejoremos el mundo. Pero no solamente haciendo movimientos como Greenpeace y demás cosas. ¿Saben cómo podemos arreglar el mundo? Quiero compartir con ustedes estas diapositivas y ya dejo lugar a las preguntas. La regla es no cambies el mundo, mejora vos, como le pasó al científico con su pequeño hijo. Había un científico que estaba terminando una teoría impresionante que tenía que presentar, era la teoría de su vida, y su hijo, muy inquieto, era genio como él, y entonces no podía con su genio, y lo molestaba permanentemente, la esposa se había ido, y no podía terminar de trabajar. Entonces agarró y le dijo, mira querido, te voy a mandar a el altillo, hay un rompecabezas ahí que ni te vas a entretener un montón. Claro, el hombre sabía que ese rompecabezas tenía el mapamundi, cosa que un nene de 5 años nunca lo había visto en esa época, no había Wikipedia, no había Google, entonces los chicos no eran frecuentes de ver un mapamundi. Entonces, el hombre dijo, ya está, con este puzzle de 1000 piezas, lo tengo entretenido mínimo por 2 horas. Lo que pasó es que a los 5 minutos, ¿qué pasó? Terminé, ¿qué hago? Le dice el nene. El padre dice, ¿qué me estás cargando? No puede ser, dice, no, subí, fíjate. El padre sube al altillo ya pensando qué castigo darle al hijo por molesto y por mentiroso. Y de repente sube y ante su asombro ve el mapa mundi perfecto armado, no con la URSS, con Rusia, Kazajstán, Georgia, con la división política moderna. Dice, yo sabía que eras un genio, hijo mío, pero ¿cómo sabías que el mundo era esta conformación? Yo lo aprendí a los 10 años. Y dice, papi, te digo la verdad, yo no tenía la menor idea de lo que era esto. Pero me di cuenta que del otro lado, en la caja decía, 2 por 1. De un lado tenía el mundo, pero del otro lado tenía la figura de una persona. Entonces, la figura de la persona para mí es muy reconocible. Lo que yo hice es esto. Formé la persona y automáticamente el mundo se formó. Queridos oyentes, queridos Yehudim, querida gente que me está escuchando, de donde sean, lo que Dios quiere que nosotros mejoremos el mundo, pero a partir de nosotros. A partir de cada uno, cuando cada uno a partir de estos días de la Sefirata Omer, aunque ya es el día 41, perdimos 41, no perdimos nada. Cuando uno se predispone a cambiar y a mejorar, ¿sí? Es un trabajo lento, gradual y continuo. De a uno, ¿en qué podemos mejorar? En nuestra bondad, en nuestro trato con nuestra esposa. ¿Cuántas cosas descubrimos de nuestros familiares? ¿Cuántas habilidades que permanecían ocultas? Los hombres muchas veces no nos dábamos cuenta del trabajo de lo que es una mujer en casa. Y hoy lo pudimos comprobar. No existe nada, muchas veces llega gente que con esos argumentos, y hoy nos damos cuenta que ese nada representa mucho. Entonces, ¿cuántas cosas podemos mejorar a partir de esta vivencia? Obviamente que tiene su costo, y no lo estoy justificando para nada, pero por lo menos los que nosotros quedamos acá, es porque todavía tenemos un ticún. Los que ya se fueron, convengamos que el ticún ya lo hicieron. No lo entendemos. Como un chico no entiende a su padre cómo lo vacuna. ¿Estamos de acuerdo? Los doctores y los no doctores. Pero si estamos acá es porque tenemos un ticún. Entonces, arreglémonos nosotros, y de esa manera el mundo se va a arreglar. Bueno, el mensaje que yo entiendo es ese, que yo quiero compartir con ustedes. Espero que ustedes lo hayan podido recibir. No sé si tenía otra expectativa con respecto a la Kabbalah, pero yo creo que este trabajo de la Sefirot, que oportunamente se hace siempre, en estos días de Sefirata Omer, nos vino muy bien para poder entender algo de lo que Hashem quiere con nosotros. Y quizás no era eso, pero si nosotros lo hacemos, seguramente que nosotros vamos a ser mejores personas y el mundo va a ser un lugar mejor. Bueno, acá en el chat, yo después me voy a bajar el chat para que se queden tranquilos y voy a ojearlo porque estuve haciendo, le quiero agradecer al señor Simón la oportunidad que me dio por comunicarnos, por compartir este espacio, por las preguntas y los comentarios que me hicieron. Yo el chat lo voy a bajar, lo voy a chequear después y si quedan preguntas, lo voy a poner acá para que ustedes lo tengan, mi mail, y eventualmente si quieren de alguna manera seguir charlando el tema, lo podemos seguir haciendo, organizar alguna charla con mil amores. Es una de las cosas que más me gusta, es poder tratar de crecer junto con, como dije antes, yo soy de los que entiende que Talmid es el que aprende, ¿sí? Y de los alumnos, dice Pirkei Avot, mucho aprendí de mis maestros, más de mis compañeros, pero mucho más de mis alumnos. Ahí dejé mi mail para los que quieran conectarme
independientemente de que haya muchas más lecturas y cuál es el sentido de qué sefirá vino el coronavirus, puede ser de la sefirá del Keter, que es la mayor, y justamente lo que tenemos que hacer es tratar de volver la corona a su dueño. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Y cómo se hace? No arreglemos el mundo, arreglémonos nosotros, porque no nos olvidemos que el mundo y nosotros estamos hechos de una manera paralela. Y también un mensaje que es ineludible, como Rabbi Nakeilá no lo puedo dejar de compartir, el sentimiento que tengo de añoranza de ese Beta Knesset. Todos o los que fuimos o los que somos padres sabemos que cuando un hijo está usando algo de una manera indebida se lo tenemos que sacar. Y si Dios nos sacó el uso del Beta Knesset es porque tendríamos que replantearlo cómo lo estamos usando, ¿sí? La manera de utilizarlo. Es una pregunta que tiene que contestarse cada uno y uno. ¿Sí? Cuando a un chico le sacan el coche porque está manejando mal, es porque algo mal está haciendo. Entonces, este tiempo que estamos alejándonos, que nos hizo saber cuánto bien nos hacía ese lugar, reflexionemos, pensemos, reinventémonos, no busquemos excusas, no busquemos culpables. Una de las preguntas que me hicieron, ¿cómo explica si el virus se hizo por el hombre? Bueno, Dios actúa de una manera, solamente Él sabe cómo su voluntad se maneja, pero no deja de ser una prueba. ¿Sí? No busquemos el por qué, busquemos el para qué. Y yo aseguro que a partir de ese para qué vamos a salir mejores de todo esto. ¿Sí? Los que quieran preguntar, agradezco los agradecimientos, no hice más que compartir. Yo siento que para mí es un deber compartir lo que uno estudió, lo que uno le gusta hacer. A mí esto es lo que me gusta hacer y espero que se note porque lo hago con mucha pasión. Y quiero sugerirles, las últimas diapositivas que había preparado eran unas sugerencias de temas como para poder, estas son profecías concretadas que si quieren se las puedo dejar para después. Realmente se están cumpliendo muchas de las profecías que Dios dijo en la salida de Egipto, muchas plagas, plaga de langosta, plaga de sangre, plaga de la peste, justamente estamos viviendo, y hay otros títulos que también son muy interesantes. Yo creo que a ustedes les va a interesar como para hacer una consecución con este tema, lo dejo para que Simón lo estudie y lo vean, no sé si otras personas más, como Simón fue mi interlocutor, yo lo estoy mencionando a él. Muchas gracias también al Centro de Idiomas, me están diciendo. Esta charla es una charla que tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy, porque habla de los 4 elementos, mejorando nuestras conductas por medio de los 4 elementos básicos, fuego, aire, agua y tierra. Después tenemos también claves para el liderazgo, para épocas de cambio, fundamental para los momentos que estamos viviendo, fundamental para saber cómo poder, no adaptarse, sino cambiar. Porque cuando uno se adapta, tiene un adaptador, pero cuando uno cambia, está renovado y es otro. Es el mismo con un traje nuevo. Profecías concretadas de la Torá, todas que tienen que ver con la Kabbalah. Esto es una presentación que aborda mucho el tema de la Kabbalah, pero es algo que nos toca todos los días. Soñar no cuesta nada, esta es la que yo les mencioné, los colores de tu vida, las 10 tribus perdidas de Israel. Tengo una serie de capacitaciones acerca del Beta Mikdash, que no es de Kabbalah, pero es muy interesante, y algo que está muy de boga ahora, el tema emocional. La Torá tiene mucho para ayudarnos al manejo de las emociones básicas, como el miedo, el enojo, la alegría y todas las emociones básicas que manejan nuestra vida. La vida después de la vida. Bueno, ahí les dejo mis datos, como ya les mandé en el chat, y espero que puedan quedarse con algunas herramientas que a mí me gustó mucho compartirlo. Les agradezco a todos ustedes por esto. Bueno, estoy ahora para las preguntas. Los que quieran ir a la clase, por favor, están en su derecho. Bueno, escucho. Yo me voy a bajar el chat ahora. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque si no yo quería agradecerle, pero no en mi nombre, sino en nombre del Movimiento Sionista Renovador de la Nueva Tzioní, y agradecerle por su colaboración y su claridad en los conceptos que usted virtió esta noche. Así que no sé si hay alguna pregunta más, y usted quiere, si no, lo invito a que usted cierre su alocución, y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Bueno, la verdad, como dije, me gustó mucho compartir con ustedes las preguntas desafiantes que me hicieron. Yo ya me bajé el chat y voy a ver si alguna persona me quiere mandar por medio de Simón su mail, o ya el mío, se pueden conectar y seguir. De vuelta, Simón, agradezco y ofrezco mi humilde presencia y participación para poder seguir compartiendo. Yo no vengo a enseñar,
vengo a compartir. Este para mí también es un espacio de aprendizaje. La verdad que ver cara de gente mayor, como dije antes, la gente mayor para mí son un emblema, siempre lo fueron. Yo ya soy gente mayor y que todavía tienen ganas de aprender, eso a la juventud de hoy tendría que movilizarlos y tendríamos que un poco tratar de transmitírselo. Y como decía Einstein, con la educación, con el ejemplo. El ejemplo no es la mejor forma de educar, sino que es la única. Y ustedes son un ejemplo de que siempre se puede seguir mejorando. Ofrezco mi experiencia, mi humilde conocimiento para poder evacuar algunas dudas. Veo que tienen muchas dudas, como toda persona que quiere crecer. La última charla que tuve con el doctor Weil, que mencioné antes, en la última capacitación terminó su charla diciendo: espero que haberlos molestado con mi charla, que se queden con muchas preguntas. Así van a ir creciendo. Bueno, no quise molestar a nadie, obviamente. Espero que hayan compartido conmigo. Quiero que lo hicieron porque acompañaron muy respetuosamente, tanto en las preguntas como en las diferencias que hubo, pero creo que más allá, a mí no me gusta, porque algo que quiero decir en general, y voy a cerrar con esto, si usted me lo permite, que de hecho me lo permitió. El judaísmo no es ortodoxo, ni poco ortodoxo, ni mucho ortodoxo, ni doxo, ni nada. El judaísmo es uno solo, y el judaísmo es una forma de vida. Y en cuanto uno se adhiera a esa forma de vida, es su conexión con Hashem. ¿Se entiende? Hay banda corta, hay banda ancha, hay celulares que tienen 2G, y hay wifi libre que capta mucha más energía. De acuerdo a la intensidad que una persona tenga esa conexión, va a ser su vínculo con Dios y con el mundo. Entonces a mí no me gustan las divisiones, somos todos unidos. Puede ser algo muy fuerte que me marcó mucho para mí. En la puerta de Auschwitz no preguntaban de qué partido éramos ni de qué ideología. Y no esperemos que nos marquen de afuera. Unámonos desde adentro, que creo que es lo mejor. Y lo mejor que sabemos hacer los Yehudim es eso. Cuando Dios le dio la verajá a Abraham, le dijo: ustedes van a ser como la arena que está a la orilla del mar. ¿Por qué no dijo como el oro? Que Jola ya a Sefatayam. Hay algo que me gusta a mí. Usted sabe que los relis, como los relis somos medios locos. En verano vamos a Bariloche y en invierno vamos a la playa, ¿no? Bueno, yo cuando voy a la playa en invierno, hay algo que me encanta hacer, que es tirarme a la arena. La próxima vez que lo hagan, fíjense y se van a acordar de mí. Y ver la cantidad de granitos que hay y la diversidad que hay. Hay granos marrones, granos beige, transparentes, grandes, chicos, todos distintos. Pero cuando se unen, juntos pueden frenar a la ola. Y eso es Am Israel. Podemos tener distintas ideologías, podemos pensar diferente, pero un yehudí siempre es haber de otro yehudí. Así que no busquemos las diferencias. La diferencia la ve cualquier necio, se dice Shlomo Amelech. Las igualdades es para los sabios. Y Am Israel se caracterizó por eso. Los quiero mucho, aunque apenas los conozco, pero siento que hay una conexión muy fuerte y que tenemos mucho lo que crecer. De vuelta me ofrezco para que... Saludo acá a mi querido Miguel Ángel, que lo veo, a Gabriel, a Vivi, perdón si vi alguno que no... Perdón, Raf. Sí, Java, sí, la escucho. Sí, antes que nos despidamos, quería decirte y decirles a todos, hay muchas caras conocidas, gente de la NOA, hija de un gran Haber de la NOA Tzioní, el escribano Rubinson, y justamente algo que dijiste ahora al final, Am Echad, somos un solo pueblo, y desde el movimiento sionista renovadora NOA Tzioní, siendo un movimiento totalmente plural, nos encanta alimentarnos con todos los colores y con todos los granitos de la arena que tenemos dentro de nuestro pueblo. Bueno, así que Raf, muchas gracias, fue un placer. Gracias a nuestros Javerim de la Comisión de Cultura, que hacen un trabajo maravilloso, y por supuesto están todos invitados a las próximas conferencias que ya les van a llegar en forma oportuna. Gracias, Raf. Gracias por su palabra, y aprovecho para invitarlos también cuando se reabran las puertas, que puedan concurrir a nuestro siempre querido Shalom Oyelos 2876, barrio de Colegiales, y que mientras tanto puedan conectarnos también. Yo doy muchas clases en nuestro portal, si quieren después nos podemos comunicar para que puedan seguir participando, que son todas las clases de este tenor, mayor o menor producción, pero tienen siempre este tinte de esclarecimiento y compartir y crecer juntos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Rab. Quiero dejar un mensaje para todos los concurrentes a este video, y es que tenemos un mail donde nos gustaría recibir de ustedes, el mail de ustedes, para poder invitarlos